Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que ha generado un montón de especulaciones y, seamos sinceros, algunas exageraciones. Hoy vamos a hablar de Asterisco Kanyaman y de Method Demir. Sí, han leído bien. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento preguntándose qué está pasando realmente entre estas dos estrellas turcas que conquistaron nuestros corazones con su química en Erkencikus. Así que pónganse cómodos, porque vamos a ir directo al grano y a aclarar muchas cosas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Seguramente todos recuerdan esa chispa, esa conexión innegable que Kanyaman y Method Demir compartían en pantalla. Era algo mágico, ¿verdad? Cada escena, cada mirada, cada roce, todo transmitía una energía que hacía que el público se enamorara perdidamente de la pareja que formaban. Y es precisamente esa magia lo que ha alimentado tantas teorías, tantos rumores sobre si su relación iba más allá de la ficción. Hemos visto en redes sociales, en foros, en comentarios de noticias, un sinfín de especulaciones sobre si viven juntos, si están casados en secreto, si se han reconciliado después de rupturas con otras personas. Y la verdad es que a veces la línea entre la vida real y la fantasía que creamos en nuestra mente se vuelve un poco borrosa. Hoy, quiero que nos adentremos en esto con una perspectiva un poco más realista, pero sin perder ese toque de emoción y curiosidad que tanto nos gusta. Vamos a examinar lo que realmente sabemos, lo que se ha dicho oficialmente, y lo que el tiempo y las circunstancias nos han ido revelando. La verdad es que si hablamos de que Asterisco vivimos juntos hace mucho, no exageres, esta frase, atribuida de alguna manera a Kanyaman en el contexto de preguntas sobre su relación con Demet, encierra un punto clave, la tendencia a magnificar las cosas. Y es exactamente eso lo que vamos a intentar poner en perspectiva hoy, analizando cada matiz, cada declaración y cada indicio que ha llegado hasta nosotros. Empecemos por el principio, el génesis de esta fascinación. Kanyaman y Method Demir saltaron a la fama mundial gracias a Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno de masas, traspasando fronteras y cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. Su química era tan palpable, tan electrizante, que los fanáticos no tardaron en idealizar su relación, deseando con todas sus fuerzas que esa conexión en pantalla se tradujera en una historia de amor en la vida real. Las redes sociales se llenaron de fanficción, de montaje de fotos, de montajes de vídeos, donde se les imaginaba viviendo su amor lejos de los focos, en un idílico mundo propio. Y si bien es cierto que en su momento compartieron momentos de cercanía y publicaron algunas fotos juntos que alimentaron estas ilusiones, es importante recordar que eran compañeros de trabajo, que estaban viviendo una etapa profesional increíblemente exitosa, y que la presión mediática y de los fans era inmensa. La industria del entretenimiento a menudo difumina las líneas entre la actuación y la vida real, y los seguidores, inmersos en la narrativa de la serie, proyectan sus deseos en la vida de los actores. Hubo un tiempo durante la emisión de la serie, en el que sí que se les veía muy unidos, compartiendo instantes que parecían salidos de un cuento de hadas. Compartían giras promocionales por diferentes países, asistían a eventos juntos luciendo espectaculares, y se dedicaban mensajes muy bonitos en redes sociales, demostrando una complicidad que iba más allá de la amistad profesional. Estos gestos, para cualquier espectador, para cualquier seguidor de su trabajo, eran la confirmación perfecta de que algo más profundo estaba sucediendo. Y no es de extrañar, porque esa complicidad era evidente, esa conexión trascendía la pantalla y dejaba entrever una intimidad y un entendimiento mutuo. Sin embargo, la vida real, con sus giros inesperados y sus complejidades, rara vez se ajusta a la perfección de un guión de telenovela, por muy convincente que sea la actuación. Después de Erkencikus, sus caminos profesionales empezaron a tomar rumbos diferentes. Ambos continuaron trabajando en proyectos exitosos, pero de forma individual, demostrando su talento por separado y consolidando sus carreras como actores independientes. Y aquí es donde entra la parte que a menudo se confunde, donde la línea entre la realidad y la expectativa se vuelve difusa. La gente enamorada de la pareja que formaron en pantalla, espera que si dos personas fueron tan compatibles en un contexto ficticio, sigan unidas para siempre, como en los cuentos de hadas que consumimos desde la infancia. Pero la realidad es que las amistades, las relaciones personales y
Las dinámicas de pareja son mucho más complejas, están sujetas a un sinfín de factores, de decisiones personales, de momentos vitales, de evolución individual. El mundo de la actuación, con sus exigencias, sus viajes constantes, sus agendas apretadas, también presenta desafíos únicos para mantener relaciones estables. Kanyaman, en particular, ha sido bastante abierto sobre su vida personal en entrevistas, aunque a veces con un lenguaje que puede ser interpretado de diversas maneras, lo que ha dado pie a más conjeturas. La frase que mencionamos al principio, vivimos juntos hace mucho, no exageres, pronunciada en un contexto de pregunta sobre su relación con Demet, es un claro ejemplo de esta ambigüedad y de cómo las palabras pueden ser moldeadas por la interpretación del oyente y por el sensacionalismo mediático. Esta frase encierra un significado multifacético. Por un lado, podría interpretarse como una forma de Khan de admitir que en el pasado, cuando trabajaban juntos y pasaban una cantidad significativa de tiempo uno al lado del otro compartiendo escenas, ensayos, y quizás incluso viajes promocionales, sí que compartían momentos de camaradería, de apoyo mutuo, y quizás hasta de convivencia, como a menudo ocurre entre compañeros de set que crean vínculos fuertes. La cercanía forjada en un proyecto de tal magnitud puede llevar a compartir espacios, a pasar largas horas juntos en hoteles o apartamentos temporales. Pero al mismo tiempo está el no exageres. Esta parte es crucial, es el ancla que nos devuelve a la realidad. Es un llamado a la prudencia, a la mesura, a no inventar historias que no tienen fundamento real. Es como si Khan dijera: sí, éramos muy amigos, compartimos mucho tiempo, creamos un vínculo profesional y personal muy fuerte, pero de ahí a vivir juntos en plan de pareja a largo plazo, de forma oficial y consolidada, eso es llevarlo al extremo, es exagerar la situación y proyectar una fantasía sobre la realidad. Es una invitación a no confundir la camaradería profesional con una relación romántica establecida. Y es precisamente esta última parte, el no exageres, la que a menudo se ignora o se minimiza en los titulares sensacionalistas y en las discusiones en redes sociales. La gente, cautivada por la imagen idílica de la pareja perfecta que proyectaron en Erkencikus, prefiere quedarse con la ilusión, con la fantasía de un amor eterno, en lugar de aceptar la realidad de que las personas crecen, evolucionan, cambian, y sus vidas toman direcciones distintas. Es más fácil creer en el cuento de hadas que confrontar la complejidad de las relaciones humanas en el mundo real. Seamos honestos, hemos visto a ambos mantener relaciones con otras personas después de Erkencikus. Kanyaman tuvo una relación mediática y muy comentada con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que ocupó titulares y generó un gran interés. De manera similar, Demet Özdemir también ha tenido sus romances conocidos, ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas, lo que indica que su vida amorosa ha continuado fuera del ámbito de la serie. Estos son hechos concretos, evidencias palpables que, de alguna manera, deberían poner un freno a las especulaciones sobre una relación continua y secreta entre ellos. Sin embargo, la fuerza de la fantasía del fan es inmensa, y a menudo, estas realidades son desestimadas o reinterpretadas para encajar en la narrativa deseada. Entonces, ¿qué significa exactamente esa frase y el hecho de que se la relacione con Demet? Como mencionamos, podría ser que en algún momento, quizás durante la intensa gira promocional de la serie, o en alguna etapa donde la cercanía era particularmente palpable, compartieran estancias en hoteles, apartamentos alquilados, o incluso alguna casa temporalmente para grabar o para estar cerca. En ese sentido, sí que vivieron juntos, pero en un contexto muy específico y limitado en el tiempo, como parte de las exigencias de su trabajo. Y el no exageres viene a poner el foco en que no se trataba de una convivencia de pareja estable y a largo plazo, sino más bien de una circunstancia profesional, de una amistad muy cercana, o de un periodo de colaboración intensa. Es la diferencia entre compartir un espacio temporalmente por motivos laborales y establecer una vida en común como pareja. Además, hay que considerar el fenómeno de las redes sociales, que actúa como un amplificador de rumores y especulaciones. Los fans, con la mejor intención, a menudo crean montajes, editan fotos o vídeos, y difunden información que no tiene ninguna base real, pero que se vuelve viral rápidamente. Y estas creaciones, por muy inocentes que parezcan, pueden alimentar aún más los rumores y crear una presión innecesaria sobre los propios artistas, quienes ven cómo su vida privada se convierte en objeto de debate y especulación constante. La línea entre el contenido generado por fans y la información veraz se desdibuja con facilidad en este entorno. Lo que sí es innegable, y esto es algo que debemos destacar y valorar, es el cariño y el respeto que Kanyaman y Demet Özdemir se profesan.
A pesar de no estar juntos románticamente y de haber tomado caminos separados en sus vidas personales, siempre han hablado bien el uno del otro. En entrevistas han hecho referencia a su tiempo juntos como una experiencia maravillosa, destacando la profesionalidad, la dedicación y la calidad humana del otro. Khan ha elogiado el talento de Demet, y Demet ha hablado de la energía y el carisma de Khan. Y esto es valioso. Demuestra que aunque la vida los haya llevado por caminos separados, han sabido mantener una relación de amistad y compañerismo sana y respetuosa, reconociendo el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro durante su tiempo juntos en Erkenciskus. La dificultad para aceptar que las relaciones entre actores, o incluso entre personas que comparten una gran química en pantalla, no siempre se traducen en historias de amor duraderas y felices para siempre, es un reflejo de cómo consumimos las historias en nuestra sociedad. Nos encanta el romance, nos gusta creer en la magia de las conexiones instantáneas, y cuando vemos una conexión tan fuerte en pantalla, deseamos con todas nuestras fuerzas que continúe fuera de ella, en el mundo real. Pero la realidad es que la vida real está llena de matices, de decisiones personales, de evolución individual, de incompatibilidades que solo se manifiestan con el tiempo, de prioridades que cambian. Las relaciones humanas son un terreno complejo y a menudo impredecible. Quizás si Khan Yaman pronunció esa frase, vivimos juntos hace mucho, no exageres, fue precisamente para intentar poner un poco de cordura en todo el alboroto mediático, para intentar controlar la narrativa y desinflar las especulaciones desmedidas. Fue una forma de recordar a todos que, si bien compartieron una experiencia única y exitosa que marcó sus carreras, sus vidas personales son privadas y no necesariamente siguen el guión que los fans imaginan o desean. Y es importante respetar esa privacidad y esa individualidad. En definitiva, la idea de que vivimos juntos hace mucho, no exageres, aplicada a Khan Yaman y Demet Özdemir, parece ser una forma de Khan de aclarar, de forma directa pero conciliadora, que si bien hubo un tiempo de mucha cercanía y colaboración profesional, especialmente durante la producción y promoción de Erkenciskus, y quizás incluso compartieron algún espacio en circunstancias puntuales y temporales como parte de su trabajo, de ahí a una relación de convivencia de pareja continua y establecida en la vida real, hay una gran diferencia. Es un llamado a no inflar los hechos, a no crear fantasías que no se corresponden con la realidad, a no confundir la complicidad profesional con un compromiso romántico a largo plazo. Podemos seguir admirando su talento individual, su conexión como artistas, y el legado que dejaron juntos en Erkenciskus, que sigue siendo una serie querida por millones de personas. Y eso es suficiente. No necesitamos inventar o desear historias que no existen para seguir disfrutando de su trabajo y de sus carreras individuales. El arte, la actuación, tiene la capacidad de transportarnos a otros mundos y de hacernos creer en personajes y en sus historias, pero es importante recordar que son precisamente eso, personajes y sus historias interpretados por actores que tienen sus propias vidas. Lo que sí podemos rescatar de todo este fenómeno mediático y de las especulaciones, es el poder de la conexión humana, la importancia de la amistad profesional, y también, quizás, una lección sobre cómo interpretamos las relaciones en la era de la sobreinformación y las redes sociales. A veces la verdad es mucho más sencilla, más mundana y, en cierto modo, más madura. La belleza de una relación, ya sea de amistad o romántica, radica en su autenticidad, no en la perfección idealizada que proyectamos en ella. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, analizando cada ángulo y cada posible interpretación. Espero que esta perspectiva, más centrada en los hechos y en una comprensión realista de las circunstancias, les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que se dice y lo que realmente podría estar detrás de las especulaciones sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Es fundamental separar la ficción de la realidad y disfrutar del arte por lo que es. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte activa de esta comunidad. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su apoyo es invaluable. Me encanta leer sus opiniones y sus comentarios, así que los invito a que me cuenten en la caja de comentarios qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que se ha exagerado la situación? ¿Qué otras teorías han escuchado sobre Khan y Demet? ¿Consideran que la frase "vivimos juntos hace mucho, no exageres" tiene un significado profundo? Los leo atentamente. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Erkenciskus y de sus protagonistas.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y más curiosidades. Un abrazo enorme y hasta la próxima.